Buenas, dice. Mis colegas y yo seguimos determinados en mantener el empleo alto y los precios estables para el pueblo americano. Entendemos los problemas y las problemáticas que ha generado la alta inflación y nos mantenemos comprometidos para llevar la inflación al 2%. La estabilidad de precios es la responsabilidad de la Reserva Federal. Sin la estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie. En particular, sin la estabilidad de precios no vamos a conseguir un mercado laboral fuerte. Desde hace comienzos del año pasado, hemos estado apretando la política monetaria de forma muy significativa. Hemos llegado los puntos hasta el 5% y hemos ido reduciendo nuestro balance de valores. El efecto total de nuestras medidas restrictivas todavía están por sentirse. Hay mucha incertidumbre respecto de cuánto tiempo tarda la política monetaria en sentirse en el mercado y cómo esa política monetaria se siente por parte del mercado. Vamos a seguir trabajando en reducir nuestro holding de securities. Todos los miembros del FONG, o mayoritariamente casi todos los miembros del FONG, vieron que decían o han estado de acuerdo que vamos a ser capaces de llevar la inflación al 2% eventualmente. La economía estadounidense se ha detenido, ha descendido en su velocidad de crecimiento de forma significativa en el último año. Y hemos visto un crecimiento modesto del gasto y también se mantiene bastante débil el mercado inmobiliario de la vivienda. Los tipos de interés también han afectado al crecimiento de los negocios. Vamos a revisar aquí la producción. Tenemos la producción del PIB en pantalla. Se espera que el crecimiento del próximo año esté por debajo de la media de crecimiento a largo plazo. El mercado laboral se mantiene apretado los últimos 3 meses. El desempleo ha subido, pero se mantiene todavía bajo, en 3.7% en mayo. Han habido algunos signos de que el balance entre la oferta y la demanda en el mercado laboral ha mejorado, particularmente entre los individuos de edad 25 a 54 años. El crecimiento nominal de los salarios ha dado señales de desacelerar en su subida. El gap que existe en la clase trabajadora pues, se ha bajado, es decir, ese gap de falta de trabajadores se ha bajado. Se espera pues, que ese equilibrio entre oferta y demanda siga mejorando en los próximos meses. El desempleo, la previsión de desempleo se eleva hasta 4.1% para este año y hasta 4.5% en el próximo año. La inflación se mantiene todavía muy por encima de nuestro objetivo del 2%. Excluyendo los alimentos y las energías, que son lo más volátil, la inflación estaba en 4.7% el mes pasado. La inflación subyacente, perdón. La inflación desde mediados del año pasado se ha moderado. No obstante, la inflación sigue siendo fuerte. Y el proceso para llegar al 2% todavía le queda bastante tiempo. La proyección para la inflación de este año es hasta 3.2% y 2.1% para el año 2025, para comienzo del año 2025. La inflación subyacente, la que excluye alimentos y energías, se espera que esté por encima de la inflación total, revisando una proyección de hasta 3.9% para el final de este año. No obstante, las previsiones de largo plazo de inflación parecen estar controladas y según la expectativa.
Las políticas de la Fed están guiadas por nuestro mandato de promover y sostener la estabilidad de precios y mantener una situación de empleo lo máximo posible para el pueblo americano. Mis colegas y yo hemos trabajado fuertemente en esa dirección, duramente en esa dirección, para mantener esos costes también de transporte, comida y vivienda lo más bajo posible dentro de lo que cabe. Estamos muy comprometidos con ese objetivo del 2%. Como comenté hace un momento, desde comienzos del año pasado, nuestros tipos de interés han subido hasta más de 5%, pero no hemos visto todavía el efecto completo de nuestras políticas restrictivas todavía en el mercado, sobre todo en esos mercados más sensibles como las de inversiones y el mercado de vivienda. Pero esperemos que esos efectos se vayan sintiendo, sobre todo esos efectos sobre la inflación. Es decir, esa caída de la inflación se vaya sintiendo también fuertemente en los próximos meses. El efecto completo de las subidas de tipos de interés todavía se mantienen, siguen siendo una incógnita. The uncertain lags with which monetary policy affects the economy and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain. La Fed ha decidido mantener en su reunión de hoy la velocidad en la que reduce el balance en relación con lo que está pasando con el mercado crediticio y los efectos que hemos visto en los últimos meses en relación con la inflación. Cuidado. Consideramos que, si bien en un momento pensábamos que podíamos tener que subir más los tipos de interés, de momento pensamos que los tipos de interés se podrían estar manteniendo en el nivel actual. Al menos de momento. La idea es llegar al 2%. El comité va a tener en cuenta en siguientes decisiones los distintos elementos, entre ellos cómo afecta la política monetaria a la economía y a la actividad económica. En nuestro informe hemos estado planteando cuál sería el transcurso de esos tipos de interés que deberíamos llevar a lo largo del tiempo. La media de los miembros del FONC entiende que deberíamos estar trabajando un 6% de tipos de interés para fin de año, pero vemos algunos que incluso hablan de 5%. La proyección de tipos de interés para fin de año es más alta que la de comienzos de año en relación con según los miembros de la FED, del FONC. Ahora, no obstante, esas proyecciones se van a ir ajustando según las cosas vayan dándose. Vamos a seguir trabajando reunión a reunión y vamos a seguir basándonos en los datos para poder tomar las decisiones, sobre todo en lo que se refiere a la inflación y al mercado, a la actividad económica. Estamos todavía decididos a llevar la inflación al 2% y mantener esas expectativas de inflación de largo plazo. Puede ser que necesitemos un crecimiento por debajo de la media para poder mantener esa inflación controlada en los próximos meses. Es importante intentar lograr esa estabilidad de precios y máximo empleo. Para concluir, entendemos que nuestras acciones afectan a las familias, a las comunidades y a las empresas, pero todo lo que hacemos en la Fed es en el servicio de nuestra misión, alcanzar la máxima cantidad de empleo y la estabilidad de precios. Gracias y espero sus preguntas. Financial Times. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not be. ¿Por qué cree que no va a ser contraproducente esperar y no subir los tipos ahora y por qué esperar a subirlos más tarde? ¿No cree que eso pueda generar un problema? Por ejemplo, en mercados sensibles como el sector de la vivienda, teniendo en cuenta también las acciones pasadas de la Fed en distintas regiones. And financial conditions, most recently were easing. So, I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes early last year. Cuando empezamos a hacer nuestras subidas, dije que habían tres cosas que tenían que verse en secuencia. Teníamos que revisar la velocidad a la que íbamos subiendo esos tipos de interés y evidentemente la fuerza de esas subidas de tipos de interés. Y nos hemos movido muy rápidamente en estos últimos 15 meses.
Después de tantas subidas en diciembre, o sea, después de hacer varias de 75 y luego pasar a 50, hemos decidido pasar a 25. Para nosotros es obvio, hace sentido, pues ahora moderar y no subir. Y hemos tomado la decisión de que no necesariamente subir los tipos ya en todas las reuniones, sino ir revisando reunión a reunión. El tema principal en el que estamos enfocados ahora es entender qué tipo de medidas todavía van a ser apropiadas para llegar a ese 2%. Hay distintas variables que hay que tener en cuenta a la hora de tener en cuenta esas subidas. Puede ser que haga sentido que los tipos de interés suban todavía, pero de una forma más moderada de lo que han venido subiendo en las últimas reuniones. Hemos decidido, y quiero ser claro en eso, hemos decidido solo respecto de esta reunión. No hemos decidido las cosas que vamos a hacer en las próximas reuniones. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Lo que hablamos antes eran proyecciones de tipos de interés, pero no hemos decidido necesariamente lo que va a pasar en las siguientes reuniones. Es decir, no hay debate, dice la periodista, sobre qué va a pasar en julio, la reunión de julio, 26 de julio. No hemos tomado una decisión respecto a lo de julio. Julio todavía queda abierto a cualquier situación, cualquier cosa. No quiero hablar de julio ahora mismo porque son dos decisiones distintas y esa decisión se va a tener que tomar en julio. Quiero que nos ayude, por favor, a entender un poco la narrativa de la Fed. Más, mejor PIB, peor empleo. ¿Cuándo es o sea, ¿de dónde viene esa desinflación de la que estamos hablando? No viene del aire, ¿no? Esa desinflación. No entiendo, dice el periodista. No leo el papel, dice. Tiene razón, dice. Normal que no entienda. No. Dice que lo que estamos, o sea, las decisiones de tipos de interés que se vayan a hacer van a ser consistentes con las expectativas. Las expectativas no tienen por qué necesariamente ser las mismas. Han ido cambiando con el tiempo. El tema del desempleo ha subido un poco, ha bajado. El desempleo ha subido un poquito. Las expectativas de crecimiento también han ajustado un poquito. Esas expectativas han cambiado en relación con lo que creíamos en las últimas reuniones. Si se da cuenta, el tipo de interés que tenemos ahora es bastante consistente con la situación. Así que respecto de su pregunta, ¿de dónde va a venir esa desinflación? Es todavía demasiado pronto como para realmente saber qué es lo que va a mover, si se va a mover necesariamente eso en esa dirección o no, y cómo se va a mover. And I think you go back to the three-part framework for core PCE inflation, which is Creemos que la inflación subyacente, el core inflation, es una buena forma de entender hacia dónde va la inflación. Y está claro que hay algunas condiciones del mercado que han mejorado. Y eso debería mantener a la inflación calmándose, bajando. Teniendo en cuenta el servicio de la vivienda o las viviendas, eso es otro gran tema importante de tener en cuenta. Hay muchos leases nuevos de vivienda, muchos arrendamientos financieros nuevos de vivienda que se han estado generando en los últimos meses. Esa proyección de que la inflación puede bajar puede generar cierta contención en el mercado de la vivienda a la expectativa de que esa inflación baje más. Es decir, mantener un poco lento el mercado inmobiliario a la espera de que a la espera de que la inflación baje. Entonces eso puede mantener el mercado inmobiliario un poco flojo. Hemos visto solo recientemente pues, los primeros síntomas de una desinflación. Todavía no podemos hablar realmente de eso, ¿no? Tenemos que seguir viendo los datos. También hay que tener en cuenta cómo funciona el mercado, o sea, la parte de los servicios, la parte de la manufactura. Y hemos visto algo de liberación, ¿no? del mercado del trabajo, ¿no? Ese desempleo no siendo tan ajustado ya.
the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place. And that Es would be importante que para la inflación baje tengamos ese crecimiento por debajo de la tendencia, it would be goods, que tengamos una mejoría de esas cadenas de suministros, and that kind of thing. The things are in place that we need to see, but the pero process el of hecho de que actually esas working cosas on que están inflation sucediendo is ahora what finalmente takes ayuden a generar esa inflación, evidentemente va a tardar un tiempo. Un poco ambiguo el mensaje. Nick Tamaros of the Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value Wall Street Journal, of pausing and signaling future hikes? ¿cuál es el valor que tiene estas previsiones que estamos haciendo aquí? But I don't lose weight just by buying a gym membership. I have to actually go to the gym. 16 of your Quieres un poco colleagues saber hire you de qué va este asunto de las previsiones de los distintos colegas del FOM, que algunos hablan de 6%, otros hablan de menos. So why not just ¿Por qué no subimos los up tipos de the interés de una ante vez en vez de sacar estas proyecciones? So first I would say that the question of speed is a Hay separate dos question cuestiones from the distintas, dice question Powell, of que una cosa es la decisión de hoy y otra cosa son las proyecciones. So, and I think if you look at the Nuestras S&P, that estimaciones, is our las estimate, métricas que os mostré simplemente son estimaciones individuales que las hemos puesto en un mismo documento para que se vean de forma conjunta. Eso es un tema. In terms of speed, Otra cosa es el tema de la velocidad de las subidas. La velocidad de la subida el año pasado era muy importante, porque era importante acercarse a esos tipos altos, pero ahora es de sentido común, dice Powell, ir un poquito más lento. Es normal, es obvio que tengamos que ir un poquito más lento. El comité consideró que, en general, que era importante disminuir esa velocidad de subidas y tomar esta decisión ahora. Esto le permite a la economía un poco más de espacio para poder adaptarse a las decisiones que estamos haciendo y a las decisiones que vamos a hacer más adelante. No hemos visto todavía el impacto total de nuestras medidas en la economía necesariamente, todavía falta. Necesitamos más tiempo para ver esos efectos en la economía explayarse, manifestarse de forma concreta, exacta. Si tienes en cuenta, pues estas son dos variables distintas. Una cosa es las previsiones, otra cosa es la decisión. Así que nuestra decisión hace sentido en ese sentido. Hace sentido. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI. Va a tener determinados datos, los empleos de junio, el desempleo de junio, va a tener algunos datos para la reunión de julio. What incremental information ¿Qué elementos va a usar la Fed en la reunión de julio para tomar su decisión en concreto? ¿O está esperando que se mantenga esta pausa? Well, I think you're adding that to the data that we've seen since the last meeting too. Since we chose to maintain rates at this meeting, it'll really be a 3-month period of data that we can look at. Es importante tener en cuenta que vamos a poder ver otro trimestre completo para tomar esta decisión, pero claro, hay que ver todos los indicadores de cara a la siguiente reunión. Vamos a ir viendo la evolución de los datos en las próximas reuniones. Vamos, que no sabe. Normal también, el fondo tiene que decir en conjunto, no solo decide él. New York Times. Thanks for taking our questions. Gina Smilek, New York Times. You obviously En su proyección hablaba un poco sobre el camino del crecimiento que había que ir, el crecimiento que el desempleo tiene que tener para poder que la inflación relajarse. ¿Qué ha cambiado desde marzo para hacer considerar ahora a la Fed que la economía está más fortalecida o más fuerte que antes? Why do you feel confident that this is as high as you're going to have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a ¿Crees que incluso podríamos ir a más de 6%? by the end of this cycle? Respecto a lo primero, creo que solo estamos siguiendo los datos, dice Powell. El mercado laboral ha sorprendido a todos, si no casi todos los analistas en los últimos años, en los últimos meses. Es increíble o es destacable lo mucho que el mercado laboral ha aguantado, cómo los salarios han subido, lo que ha permitido evidentemente que el gasto se mantenga alto, el gasto de los ciudadanos, quiero decir. Esos son los datos al final, dice Powell. Siempre escribimos en estas reuniones lo que pensamos que va a ser lo apropiado. Eso es lo que hacemos. Es basado en nuestro juicio personal sobre la situación, sobre cuál es el camino que la economía está tomando. Y puede evidentemente haber fluctuaciones por encima o por debajo de esas expectativas y realmente no hay cómo saberlo.
it's what people think as of today. Pero conforme los datos vayan viniendo, esas decisiones, esas consideraciones pueden ir cambiando entre el espacio que existe entre una reunión de la FED y la otra. No podemos ver tan a largo plazo cómo van a estar esos tipos de interés sin esa información en la mano. Mr. Chairman, thanks for taking my question. You had said back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Dijo en la reunión de mayo que podríamos estar en riesgo de tener que cerrar, de poder gestionar el balance de forma más restrictiva. ¿Qué es lo suficientemente restrictivo? Pregunta. I would say again that I think that over time, the balance of risks. El balance de los riesgos, no el balance de la fecha. From interest rates at effectively 0 now to 5 percentage points with an SEP calling for additional hikes. Creo que nos hemos acercado un poco más cerca hemos llegado un poco más cerca a lo que consideramos suficientemente restrictivo para poder alcanzar los tipos de interés, la inflación que queremos. Todavía pienso, y los colegas están de acuerdo, de que los riesgos de que la inflación siguen estando ahí. Si revisa todos los datos de inflación, sobre todo los datos de inflación subyacente, evidentemente la inflación ha bajado, pero estamos sobre todo fijándonos más en el core inflation que en la inflación total, porque es, digamos, un mejor indicador de lo que está realmente pasando con la inflación en la economía. Hay evidencia creíble para pensar que la inflación está haciendo techo, o sea, que ya hizo techo, y que podría estar empezando a bajar ya, de verdad. Evidentemente entendemos que hay una dilatación, hay un lag, ¿no? Hay una dilación entre las medidas y el efecto en la economía. La mayor parte de las políticas monetarias restrictivas tomaron lugar o se dieron durante el año pasado. Y pues creemos que ahora extender eso de una forma más moderada, es decir, subir los tipos de interés de forma más moderada, es lo apropiado en este momento, y que vayamos haciendo los juicios o nuestras valoraciones en relación con los datos que vayamos obteniendo. Washington Post. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our Quiero questions. preguntar un poco más sobre el lag, sobre el retraso de las medidas en relación con medidas y cómo se sienten en la economía el lag. Are there things that you would expect to kick in as those lag effects come into effect that would inform your ¿Han aprendido algo el año pasado que, por ejemplo, los puede ayudar a tomar esas decisiones ahora respecto de cómo esas decisiones se van generando en la economía? ¿Es el lag? O sea, ¿cómo funciona ese lag para saber tomar las decisiones? Es estándar, es por defecto pensar que la política monetaria siempre tarda un poco en sentirse en la economía. La política monetaria siempre va por delante de pues, la inflación, ¿no? O sea, siempre va antes de la inflación. Hay esos lags. The 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, hemos visto que en la práctica ese endurecimiento de las políticas monetarias han tenido que darse más rápido de lo que quizás se haya visto históricamente. Pero, por ejemplo, hay algunas cosas sensibles que se afectan de forma muy rápida. Por ejemplo, vivienda y algunos bienes duraderos, activos, ¿no? Vehículos. Pero no hay realmente una certeza respecto de cuánto toma que las medidas de política monetaria se sientan en la economía. Por eso justamente es apropiado ir un poquito más lento con nuestras subidas de tipos de interés, ir un poco más moderado, porque precisamente es difícil saber qué tan rápido o qué tan lento esas medidas se pueden sentir en la economía. Y además necesitamos que esa inflación realmente baje antes de poder, digamos, aliviar un poquito los tipos de interés. ¿Nos puede dar un poquito de idea, de feedback sobre lo que ha pasado con el endurecimiento del mercado del crédito?
from these lag effects? So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean. Todavía falta valorar un poquito más, todavía falta un poquito más de tiempo para poder valorar exactamente hasta qué punto esta situación del endurecimiento del crédito por parte del sector privado se está sintiendo y qué efectos puede tener eso. Y evidentemente vamos a tener en cuenta eso a la hora de tomar las medidas de tipos de interés. Pero todavía falta. Todavía falta tiempo. That's how we think about it. Let's go to Chris. Thanks. AP. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex housing has come in pretty low in the past couple of months. And as you noted, a significant portion of core inflation is now Está housing. preguntando sobre la tendencia de la inflación subyacente en relación con el coste de la vivienda y de los vehículos. ¿Y por qué no simplemente teniendo en cuenta esas subidas, esa tendencia de la inflación subyacente, no tomamos unas medidas, digamos, desde ahora, ¿no? En vez de tener que estar ahí esperando. Yeah, so, we're 2.5 years into this, or 2.25 years into this, and forecasters, including Hace 2 años y medio, estábamos viendo esas previsiones que pensaban que la inflación iba a caer más, pero sobre todo es importante fijarse en la inflación subyacente, teniendo en cuenta los últimos 6 meses. Si vemos la inflación subyacente en los últimos 6 meses, nos damos cuenta de que realmente no ha habido demasiado progreso por ese lado. Our target and not really, moving down. We want to see it moving down decisively. Vamos a llevar la inflación al 2%. We're going to get inflation down to 2% over time. We don't want to. Queremos hacerlo con el mínimo daño para la economía, evidentemente. Y vamos a hacerlo, además. Pues claro, todavía no vemos que eso se esté dando, evidentemente. So, hence you see today's policy decision, both to write down. Y por tanto, evidentemente, no podemos tomar esas decisiones todavía de lo que va a pasar. O sea, no sabemos todavía lo que va a pasar al final de año, evidentemente. Otra preguntita decía. Han habido algunos informes, algunos estudios de la Fed de San Francisco sugiriendo que la subida de sueldos no necesariamente iba a afectar a la inflación de la forma en la que se estaba diciendo. ¿Cómo ve usted el funcionamiento del mercado laboral en relación con la inflación? No quiero comentar en relación a ningún estudio concreto, pero la película en general es que, si os dais cuenta, desde el año 2021 comienzos, la inflación venía principalmente dada por una demanda enorme en determinados bienes de consumo. Esas cadenas de suministro, además, estaban bastante constreñidas. Y también, evidentemente, está el factor de los precios, el elevar los salarios desde el punto de vista de la forma en que eso afecta a la inflación, ¿no? Que el elevar salarios afecta negativamente a la inflación. Un elemento importante para tener en cuenta o para poder ayudar a que la inflación baje, principalmente fuera de lo que se refiere al mercado de la vivienda, es que los salarios se puedan contener en sus subidas. Juanpio, para eso estamos aquí, por si acaso, ¿eh? No hace falta que hagas spam de otros canales. Pero bueno. Bien. Bloomberg. From Bloomberg Radio and television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go. Ha comentado varias veces. Ha reiterado varias veces que es importante que llevamos la inflación a los niveles, a bajar la inflación. ¿Cómo cree que Wall Street y otros deberían ver sus reacciones o deberían ver lo que usted está haciendo? Sobre todo teniendo en cuenta los elementos, o sea, cómo ha evolucionado la inflación en el mercado laboral desde septiembre y noviembre. Vamos, que básicamente cómo se percibe
¿Cómo cree que Wall Street debería percibir esta situación? Nuestro enfoque principal, dice Powell, realmente no son los mercados, sino tener las políticas correctas. Y evidentemente en la reunión de julio, según los datos que tengamos, vamos a tomar una decisión. Y con eso tendremos una decisión. Pero ¿cree que la inflación pueda seguir bajando, teniendo en cuenta el retraso que pueda haber en la implementación de las políticas monetarias? ¿O qué está pasando en ese sentido? ¿Qué puede pasar? Bueno, si mira la previsión, dice Powell, estamos viendo que la inflación subyacente está yendo un poquito más arriba del 4%, 4,5%. Y que claro, estamos viendo que se puede esperar una mejora sustancial de la inflación subyacente para final de año. El 3,9% de previsiones solo así lo garantiza o así lo dice. Queremos ser transparentes en la forma en la que tomamos las decisiones. Estamos comprometidos a bajar la inflación. Así que eso es lo que pienso respecto a este asunto. Político. Vamos a hablar del balance de la Fed, dice. ¿Qué vamos a tener en cuenta o qué vais a tener en cuenta para poder tomar las medidas y hacer pues, una aproximación correcta al balance y la reducción del balance? Respecto de la percepción del Tesoro en esta cuestión, el Tesoro ha hablado públicamente de cómo van a ser sus políticas de préstamos y ha consultado ampliamente con participantes del mercado respecto de cómo tenemos que hacer esto para evitar disrupciones en el mercado. La Fed va a seguir vigilando las condiciones del mercado de forma cuidadosa para poder mantener a raya el TGA y las reservas de la Fed, pero claro, evidentemente es difícil saber finalmente cómo se va a dar esa reducción del balance. No creemos necesariamente que esas reservas se puedan, digamos, que puedan ser escasas en el futuro previsible. Vamos a seguir monitoreando evidentemente las condiciones del mercado laboral, las condiciones del mercado en general, para poder ajustar nuestras decisiones de política monetaria en relación con esas condiciones. Está valorando de reducir la presión sobre el balance del RP para poder liberar un poquito de presión sobre los bancos. Cree que el mercado del bancario evidentemente se ha estado contrayendo un poco en relación con las cosas que han pasado. Y evidentemente tenemos esta herramienta, ¿no? En el caso que necesitemos utilizarla. Pero no creo que sea algo que vayamos a hacer necesariamente en el corto plazo. A menos según lo que hemos hablado. Bloomberg, otra vez. ¿Ha visto suficiente enfriamiento del mercado laboral, el mercado de la vivienda, perdón, como para poder ayudar a que la inflación baje lo suficiente, o sea, para que la inflación pueda bajar? Evidentemente, el mercado de la vivienda es un mercado muy sensible, que se ve muy fuertemente afectado por altos tipos de tasas, por altas tasas de interés. Pero estamos viendo ese mercado un poco llegando quizás al suelo y quizás ahora pues podría subir un poquito a partir de aquí. Pero vamos a revisar cuidadosamente esas rentas y ese precio de la vivienda, sobre todo cómo se filtra esas rentas y ese precio de la vivienda en la inflación. Pero no creo que necesariamente este mercado se recupere rápido. De hecho, lo veo un poco ahí tocando esos niveles bajos durante un tiempo.
Evidentemente, bueno, no tenemos en cuenta solo ese elemento para tomar una decisión, tenemos que tener en cuenta todos los elementos para tomar una decisión, no podemos ver solo los participantes individuales del mercado para poder hacer una decisión. O sea que son varias cosas las que se tienen en cuenta en las proyecciones para poder tomar esas decisiones de tipos de interés. So that's how they do that. Well, I don't know that housing is No creo necesariamente, o sea, no sé si necesariamente la vivienda vaya a hacer que los tipos se eleven, pero bueno, es una de las cosas que tenemos en cuenta para subir los tipos. Fox Business. Quería comentar un poquito sobre otras cosas que usted dijo en su momento sobre política fiscal insostenible. In 10 years. The CBO also says that federal debt will be $52 trillion by 2033. At what point... ¿A partir de qué punto usted tiene que hablar, digamos, con los legisladores para que tengan una gestión fiscal más responsable para ayudar a mantener la inflación? Yo no hago eso. Ese no es mi papel, dice Powell. Yo espero que los legisladores respeten la política monetaria, así como nosotros respetamos su labor de legisladores. Pero sí voy a decir, muchos de mis profesores dijeron que hemos tenido un camino de política fiscal insostenible y que tenemos que intentar solucionar eso. Pero es inapropiado que yo me meta en eso porque sería atacar su independencia. No va Powell a intervenir en ese tema. No le corresponde, obviamente, no está claro. Eso es parte del Congreso. Thanks for taking our questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like teniendo en cuenta las previsiones, la previsión de PIB ha subido significativamente, la previsión de desempleo también. ¿Cómo están los prospectos de un soft landing? De una caída suave, de que no haya crisis, evidentemente. Se refiere. Voy a decirlo de esta forma, dice Powell. Sigo creyendo que la cosa no ha cambiado, que hay un camino, para llegar al 2% sin una caída significativa de los mercados, grandes pérdidas de empleo. O sea que Powell ve un soft landing. No lo está diciendo así literalmente, pero ve un soft landing. Posible. Creo que ese enfriamiento gradual, sobre todo que sea gradual, puede ayudar a que ese soft landing se dé. La comité está completamente comprometido a llevar la inflación al 2% y haremos lo que tengamos que hacer. Ese es nuestro plan. Pero entendemos que entender que la inflación se estanque en la economía o que se mantenga, digamos, en la economía estadounidense no beneficia a las familias, a los negocios. Necesitamos regresar a la estabilidad monetaria, necesitamos regresar a esa estabilidad y eso va a beneficiar sustancialmente a la economía. Esa es nuestra prioridad máxima. Estoy un poco confundida porque ha dicho que el comité va a hacer todo lo que sea necesario para mantener la inflación a raya, pero la previsión, o sea, los tipos de interés están todavía por debajo de la previsión de la Fed. Si ve a 2-3 años vista, claro, hay que ver las previsiones, pero yo tampoco tendría no le pondría mucho peso a las previsiones, ni siquiera a las de un año, porque esas previsiones pueden cambiar o pueden no cumplirse. Solo por mantener la política monetaria en este nivel de tasas de interés, ya deberíamos evidentemente ver una afectación significativa para poder bajar la inflación. O sea, solo con los tipos de interés que ya tenemos ahora, en principio, eventualmente la inflación debería bajar. Entonces, evidentemente, iremos cortando también los tipos de interés conforme la inflación vaya bajando. Pero claro, podemos hablar todavía de 2 años vista, o podría ser menos, pero bueno.
pero no creo que sea necesariamente apropiado bajar los tipos de interés este año. De momento la inflación no ha reaccionado totalmente a nuestras decisiones de tipos de interés. Micrófono apagado. Sorry, thank you. AFP. Hi, Chapel. Julie Chabanas, AFP News Agency. The May job report showed a rebound in El May reporte de BlackRock habla que del desempleo. Ya, que si el reporte de desempleo de BlackRock es consistente con la previsión que tiene la Fed, ¿o no? So we are, of course, worried about there are long-standing differences in racial and ethnic groups across. No es BlackRock, esta mujer no se le entiende nada. No. Está hablando de la inconsistencia que existe entre el desempleo entre distintas etnias en Estados Unidos. Sabes que ellos hablan en esos términos. Hablando de que la traducción puso abajo como BlackRock, no está hablando de eso. Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos existen estas cuestiones raciales que en Europa no existen, pero bueno, así eso le está preguntando, que cómo va a afectar a la comunidad negra, o cómo el desempleo de la comunidad negra puede estar disociado del resto de las comunidades en Estados Unidos. Y dice Powell que evidentemente tienen que lograr que el desempleo se contenga a lo largo de todos los sectores de la sociedad. Yo no me lo veía venir, ¿eh? Thank you. I want to follow up first a little bit just on the rent question on housing. We heard Governor Waller talk about how no hemos visto todavía, bueno, yo solo decía el gobernador Waller, no hemos visto todavía ese mercado de la vivienda, de las rentas de la vivienda, la parte de alquiler, digamos, suavizándose todavía. Can you talk about how you're thinking about that and how that played into today's outcome? I wouldn't say, so that's, you know, as a Claro, necesitamos evidentemente que las rentas, que los alquileres bajen. Porque necesitamos evidentemente, porque queremos evidentemente que la inflación baje. Y hay una parte muy importante de la inflación está relacionada con los alquileres, con el precio de los alquileres. Y es algo que evidentemente estamos vigilando de forma muy cuidadosa. Pero hay que dar un paso atrás y ver la inflación subyacente. Y estamos viendo que evidentemente todavía no hay un progreso demasiado significativo por parte de la inflación subyacente. Y la media de los participantes del comité todavía creen que esa inflación vaya a estar por encima en los próximos 12 meses de lo que se esperaba. Pero claro, eso nos dice evidentemente que tenemos que seguir trabajando en mantener esa inflación a raya. ¿Qué tanto cree que tengan que bajar los salarios, por ejemplo, para poder que pueda contenerse la inflación? Los salarios habían subido, todavía siguen siendo bastante fuertes. Y claro, evidentemente eso no es problemático a la hora de buscar ese 2% de inflación. Tenemos que pasar evidentemente de niveles muy altos de salarios el año pasado, gradualmente bajando esas subidas de salarios para que podamos ver ese progreso. Claro, evidentemente es positivo para las personas que están por debajo o sea, en la parte baja de salarios. Para ellos es muy positivo que los salarios suban, pero hay que entender evidentemente el efecto que se tiene también sobre la inflación. Market Watch. Estaba pensando si se han hablado en el comité sobre el mercado laboral, sobre posibles protestas que han habido por parte de los trabajadores.
Y si, bueno, puede ser problemático quizás que se esté hablando de que los trabajadores igual no vayan a poder buscar salarios más altos, ¿no? The topic of wages in the labor market and dynamics in the labor market Evidentemente las dinámicas del mercado laboral son importantes en las discusiones que nosotros tenemos. Y es la mitad de nuestro mandato, por tanto es un tema central de debate. Nosotros tenemos problemas estructurales que no tienen que ver, que no son necesariamente culpa de la Fed, que no tienen que ver con la Fed, sobre el mercado laboral se refiere. No estamos involucrados en los debates o en las discusiones que están relacionadas con las protestas de los trabajadores. Estamos básicamente haciendo juicios o consideraciones respecto de cómo podemos hacer que esa inflación baje al 2%. Pero claro, evidentemente la Fed, bueno, eso es lo que está diciendo Powell, ¿no? Que la Fed no es responsable de ese tema, evidentemente, ¿no? De las protestas, ¿no? Y las negociaciones con los trabajadores, los sindicatos y tal. Que me pregunto qué dudas o qué problemáticas pueden haber sobre el riesgo sistémico, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado 3 meses de la caída de Silicon Valley Bank. Sí, ¿cómo va a afectar eso a las políticas monetarias, ¿no? De la Fed, básicamente. Hemos estado vigilando el mercado inmobiliario de forma cuidadosa y gran parte de estos problemas que hemos estado viendo tienen que ver con bancos pequeños y podemos ver o podríamos esperar que hayan pérdidas por parte de algunas entidades bancarias, sobre todo entidades bancarias pequeñas, y vamos a estar monitorizando eso de forma cuidadosa. It feels like something that will be around for some time, as opposed to, something that will suddenly. Vamos a estar vigilando eso de forma cuidadosa. Work its way into systemic risk. In terms of non-bank financial sector, ha habido un montón de trabajo en la pandemia. In the pandemic, it really was. Ha habido bastante trabajo y bastantes problemáticas que se salieron a la luz en sectores no necesariamente bancarios en relación con la pandemia. Pero nuestra jurisdicción en la Fed tiene que ver necesariamente con los bancos, no con esos sectores. En relación con los eventos de marzo de Silicon Valley Bank, como he mencionado antes, vamos a ser cuidadosos y monitorear la situación. Nuestro trabajo tiene que ver con preocuparse por muchas cosas, entre ellas, evidentemente, la situación de los bancos. Y estamos, evidentemente, vigilando estas cosas con mucho cuidado. Y vamos a ir viendo, revisando las cosas conforme se vayan dando, conforme vayan sucediendo. Y la situación del crédito, cómo se va desarrollando, los bancos individuales. Y vamos a ver los efectos, las implicaciones macroeconómicas posibles de esa situación de los bancos y, evidentemente, tenerlas en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones de tipos de interés. I guess that's what I would say. ¿Cree que esos problemas se pueden exacerbar si subimos los tipos de interés otros 50 otros 50 puntos, por ejemplo? I guess I meant to address that by saying, as we watch, we'll see what's happening, and if we're seeing the kind of evidentemente tenemos que vigilar eso. Si, por ejemplo, si os dais cuenta la forma en la que se ha endurecido el sector del crédito, pues evidentemente, claro, hay un efecto macroeconómico de nuestras decisiones y tenemos evidentemente también responsabilidad en lo que estabilidad financiera se refiere. Y vamos a tener también eso en cuenta. Gracias. Y con eso concluimos la comparecencia de Powell.